Muy buenas tardes, tengan todos ustedes un privilegio continuar con este congreso con matices nacional e internacional en la capacitación en torno al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, un ejercicio muy interesante con un cambio de paradigma radical de regulación previa anterior de las entidades federativas. Ahora, si vemos ese artículo 73, parece que somos más centrales que los estados centralizados y tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de administración de justicia y ahora con varios de los mejores expositores nacionales e internacionales. Después de haber tenido ya dos expositores internacionales y un nacional, viene el segundo expositor nacional, un prestigioso jurista, el magistrado Gustavo Rodríguez Junquera de México, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho desde hace ya mucho tiempo, a quien recibimos antes de leer un poco de su currículum y darle el uso de la voz. Mi querido magistrado Gustavo Rodríguez Junquera, bienvenido a la Academia, que es su academia desde hace años. Muchas gracias, doctor. Qué gusto estar con usted y con todos los compañeros. Bueno, el magistrado Gustavo Rodríguez Junquera tuvimos también que hacer un pequeño resumen, porque es vastísimo. Su currículum: es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, miembro del Consejo Editorial del periódico Milenio, fue secretario general de gobierno del 17 de abril del 2017 al 25 de septiembre del 2018 de Guanajuato, miembro de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, la FIO, tesorero y vicepresidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, en su momento electo por votación unánime por el Congreso del Estado de Guanajuato del 6 de noviembre del 2008 al 6 de noviembre del 2012, director general de Asuntos Especiales de la Subprocuraduría de Investigación especializada en delitos federales de la Procuraduría General de la República del 16 de febrero del 2006 al 3 de noviembre del 2008, también coordinador general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal del 16 de octubre del año 2004 al 31 de enero del 2006, magistrado de la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje del 26 de mayo del 2004 al 15 de octubre del 2004, director adjunto de Relaciones Jurídico-Laborales de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación del 30 de julio del 2002 al 25 de mayo del 2004, ha recibido un sinnúmero de reconocimientos por el desempeño de forma excelente en sus labores, un hombre muy capaz, probo, del cual sí lo quiero decir, es un amigo entrañable desde hace muchos años, al que le tengo un especial cariño, miembro honorario de la Academia, con un tema muy interesante de entrada en cuestiones de principios y de estructura. Entonces hoy se desahogará y desarrollará este tema el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a un año de su publicación, 7 de junio del 2023. Generalidades, principios rectores y estructura. Bienvenido, magistrado Gustavo Rodríguez Junquera. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Y quiero empezar diciéndoles que me dio mucho gusto recibir la invitación de mi querido amigo, el doctor José de Jesús Naveja Macías, para compartir con ustedes el día de hoy algunas reflexiones sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por lo que les agradezco mucho al doctor su deferencia, amistad, la cual sabe es perfectamente correspondida. El tema que nos convoca tiene como antecedentes el 15 de septiembre del 2017, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solución de fondos de conflicto, competencias legislativas sobre procedimientos civiles y familiares, el cual, entre otros aspectos, estableció, como lo decía el doctor Naveja, que el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar. El artículo 73 en su fracción 20ª así lo establece, y esta reforma al artículo 73 constitucional conlleva que las legislaturas locales ya no tengan competencia alguna para legislar en materia procesal civil y familiar, por ser una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. La reforma constitucional antes citada tuvo como propósito algunos objetivos, como contar
con procedimientos homologados en todo el territorio nacional para dirimir las controversias entre particulares, tener procedimientos expeditos y uniformes en toda la República Mexicana, minimizar las formalidades en las actuaciones judiciales, establecer políticas públicas para manejar de manera transversal la administración e impartición de justicia civil y familiar, identificar e implementar las buenas prácticas en esta materia, a fin de que las personas obtengan soluciones efectivas a sus problemas más cotidianos. En el artículo 4 transitorio del decreto de esta reforma constitucional, se otorgó al Congreso de la Unión un plazo de 180 días contados a partir de su entrada en vigor para expedir la Ley Nacional de Procedimiento Civil y Familiar, y en el artículo 5 transitorio se fijó lo relativo a la vigencia y eventual abrogación del Código Federal de Procedimientos Civiles. Plazo que no se cumplió, y ante la omisión del Congreso de la Unión de expedir la legislación a que se refería esta fracción 30 del artículo 73 constitucional, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, promovió un juicio de amparo indirecto en contra de la Cámara de Diputados y en contra de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión con motivo de dicha omisión de emitir la legislación única. Las adecuaciones necesarias a las leyes generales y federales correspondientes en materia del principio de legalidad en los procedimientos orales y las adecuaciones necesarias a las leyes generales y federales correspondientes en materia de solución de fondo de conflicto, en donde las autoridades deberían privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de la primera sala, resolvió confirmar la sentencia que otorgó el amparo para que el Congreso de la Unión expidiera el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 2 y 4 transitorios del decreto, por el que se reformaban y adicionaban a los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana. Esta decisión derivó de la resolución de 2 recursos de revisión interpuestos por las cámaras de diputados y senadores, respectivamente, en contra de las sentencias de un juez de distrito que concedió el amparo a la Barra de Abogados por la violación de su derecho de acceso a la justicia por motivo de omisiones legislativas del Congreso de la Unión. El amparo en cuestión se otorgó para que el Congreso expidiera la legislación procedimental en materia de justicia cotidiana, además para que adecuara las leyes generales y federales que así lo requirieran conforme al nuevo contenido de los artículos 16 y 17 constitucionales. Todo esto en cumplimiento a lo dispuesto en el decreto de reforma constitucional antes mencionado. En el fallo, la primera sala reconoció la existencia del interés legítimo colectivo de la asociación quejosa para reclamar las omisiones legislativas. Ese resulta un punto interesante en esta resolución de la primera sala, y consideró que si bien el Estado mantiene la obligación inicial de garantizar el acceso a la justicia, la sociedad civil también participa en la protección de este derecho, y los colegios de abogados constituyen las instancias idóneas para avanzar hacia este fin. Esto en atención a su propia naturaleza como asociaciones integradas exclusivamente por profesionales del derecho, su objeto social y la cercanía que tienen con las instituciones impartidoras de justicia. Este amparo en revisión fue el 265/2020, el ministro ponente fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y fue resuelto el 12 de mayo del 2021 por unanimidad de votos. Una referencia importante en el tema lo es los diálogos de justicia cotidiana convocados por el gobierno de la República, en el que se identificaron diversas problemáticas como fuentes de quejas, de reclamo de los ciudadanos
como las excesivas formalidades en el procedimiento, diversos criterios para resolver un mismo asunto o un mismo conflicto, o la eliminación de obstáculos para poder obtener justicia. En abril del 2022 se aprobó en la Cámara de Diputados la creación del Grupo de Trabajo en materia de justicia cotidiana, que tenía como objeto generar las adecuaciones necesarias en materia procesal civil y familiar. Y en este sentido, el objetivo de esta cuestión estratégica era dar cuenta de la importancia de contar con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y a su vez poner énfasis en la importancia de los procedimientos relacionados con la oralidad de los juicios, la justicia digital y la ejecución de las sentencias. Y finalmente, presentar las iniciativas que se encontraban pendientes de ser dictaminadas en la materia. La justicia cotidiana se refiere así a las instituciones, procedimientos e instrumentos orientados a dar solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad democrática. Incluye a la justicia civil, que atiende a los problemas del estado civil y familiar de las personas, o bien el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, lo mismo que la justicia laboral, que trata las relaciones de trabajo de las personas con sus empleadores, en estos particulares, o bien organismos públicos, pero también un sector de la justicia administrativa cuando resuelve los desacuerdos directos de los ciudadanos con alguna autoridad. La justicia de proximidad, es decir, aquella que atiende los problemas que se generan de la convivencia en las comunidades, vecindarios y ciudades, forman parte también de la justicia cotidiana, y dentro de esta se considera especialmente los mecanismos que existen para resolver problemas en las escuelas, en los centros de convivencia, y así en los diálogos por la justicia cotidiana. Propuso que en el nuevo Código Nacional se adoptara el juicio oral civil usando como base las reglas y estructuras del juicio oral mercantil, y para ello se deberían incorporar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles capítulos que regularan los juicios orales, así como analizar la cobertura y ruta de implementación del juicio oral civil. En ese sentido, desde una perspectiva pragmática, el juicio oral mercantil ha demostrado ser más eficiente que el juicio ordinario mercantil, todos en tiempo. Por ejemplo, en promedio, el primero se resuelve en 270 días, mientras que el segundo recibe sentencia en 400 días aproximadamente. A partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, diversas entidades federativas, a través de procesos legislativos o de iniciativas inclusive del propio Poder Ejecutivo local, buscaron reformar por diversos motivos sus códigos procesales. Así, una vez que las entidades federativas, entre ellas Aguascalientes, Coahuila, Zacatecas, publicaron las reformas en sus periódicos oficiales, la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, solicitó vía acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarar la invalidez de dichas reformas legales, alegando una invasión de esferas competenciales, toda vez que mediante la reforma constitucional se dotó al Congreso de la Unión de facultades exclusivas en la materia. Y en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las sentencias de inconstitucionalidad 144 diagonal 2017, 32 diagonal 2018, 37 diagonal 2018 y 58 diagonal 2018, abordó dicho conflicto competencial. En dichas sentencias, el Pleno de la Suprema Corte resolvió que el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar sobre las materias procesal, civil y familiar a nivel nacional. Por tanto, los congresos locales no podían reformar sus propios códigos adjetivos en la materia, pero debían seguir aplicándolos hasta en tanto se expidiera
el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Aquí hay votos particulares muy interesantes de los ministros Ana María Ríos Farjat y del ministro Luis María Aguilar Morales, un voto de minoría en las acciones de inconstitucionalidad 32 diagonal 2018 y 58 diagonal 2018, disintieron de la mayoría debido a que, entre otras razones, señalaban que dicha resolución vulneraba la seguridad jurídica de los gobernados al someter a los estados federados a que no pudieran ajustar sus códigos procedimentales en materia civil y familiar, sino hasta que el Congreso de la Unión emitiera la legislación única en esas materias, lo que implicaba maniatarlos o impedirles la posibilidad de proteger las situaciones de facto que demanda una realidad en incesante cambio, y eso terminaría por perjudicar de manera directa al ciudadano y a la sociedad en general. En fin, así, el 7 de junio del 2023 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual cuenta con un total de 1.191 artículos y 20 disposiciones del régimen transitorio. El nuevo código está estructurado en 10 libros. El libro primero habla del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar. El libro segundo del procedimiento oral, civil y familiar. El libro tercero de la justicia civil. El libro cuarto de la justicia familiar. El libro quinto de los juicios universales. El libro sexto de las acciones colectivas. El libro séptimo de los recursos. El libro octavo de la justicia digital. El libro noveno de la sentencia, vía de apremio y su ejecución, y el libro décimo de los procesos de carácter internacional. Los principios rectores del sistema de impartición de justicia civil y familiar están referidos en el artículo 7 de dicho código, y algunos de ellos incluso guardan relación muy directa con el Código Nacional de Procedimientos Penales y que ha sido materia de análisis e interpretación por la Suprema Corte. Estos principios rectores de este sistema de justicia es acceso a la justicia, es decir, cualquier persona tiene derecho a acudir ante la autoridad jurisdiccional para formular su pretensión jurídica concreta de carácter familiar, y la autoridad jurisdiccional requerida deberá de proveer sobre sus peticiones. Principio de concentración. Para desahogar la mayor cantidad de actuaciones procesales en una sola audiencia o en el menor número de audiencias posibles. Principio de colaboración. Propiciará que las partes resuelvan por sí mismas el conflicto en cualquier etapa del procedimiento. Facilitarán que sean ellas las que pongan fin a la controversia mediante acuerdos conciliatorios, exceptuando aquellos casos en que existan conductas de violencia en cualquiera de sus modalidades o que se discutan derechos intransigibles. Principio de continuidad. Las audiencias interrumpidas, permitiendo excepcionalmente su suspensión en los casos establecidos en el propio código. Principio de contradicción. Las partes tienen derecho a debatir los argumentos jurídicos y pruebas de su contraparte. Principio de dirección procesal. La rectoría del proceso está confiada únicamente a las autoridades jurisdiccionales en primera o en segunda instancia, según sea el caso. Principio de igualdad procesal. Desde el escrito inicial de demanda y hasta la ejecución de las sentencias, las personas recibirán el mismo trato, oportunidad, derechos y cargas procesales sin discriminación alguna. El siguiente principio que marca es el de inmediación, el contacto directo, personal e indelegable de la autoridad jurisdiccional con las partes y las pruebas, salvo excepciones previstas en el Código Nacional. Principio de interés superior de la niñez, que prácticamente todos los tribunales locales en México lo veníamos utilizando a través de los protocolos y los lineamientos que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto. Principio de impulso procesal. Las partes tienen la facultad para solicitar las diligencias necesarias
que impidan la paralización del procedimiento. El principio de la lealtad procesal. Quienes participan en el proceso ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se deben a la probidad, a la buena fe. Litis abierta. En materia familiar, la litis no se reduce a la demanda y a la contestación, o en su caso a la reconvención y a la contestación de esta, sino que la autoridad jurisdiccional debe hacer mérito de los hechos constitutivos, modificaciones producidos durante la substanciación del procedimiento, aunque no hayan sido invocados de manera exacta. Principio de oralidad. El proceso se desarrollará en audiencias orales, salvo las excepciones previstas, y en los casos debidamente fundados y motivados. Principio de perspectiva de género. Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Es una perspectiva que los tribunales locales también ya lo venían observando desde sus normativas estatales, y que también se rige bajo criterios y protocolos que ha venido dando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos el principio de preclusión. El no ejercicio de los derechos procesales en la etapa correspondiente extingue la oportunidad de ejercerlos con posterioridad. Principio de privacidad. En materia familiar, el acceso a las audiencias queda reservado solamente a las partes y a quienes deban de comparecer conforme a la ley. El principio de publicidad. En materia civil, las audiencias serán públicas y tendrán también, por supuesto, la protección de datos personales. Desde un enfoque de derecho internacional de los derechos humanos, Villadiego propone que la oralidad es un elemento central en el debido proceso. Y la oralidad es una prevalencia, es una cuestión que surge en este nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Teníamos ya algunos estados o varios la oralidad familiar en el país, pero acá predominan los sistemas de oralidad. Y en esta parte, conforme al debido proceso, hay instrumentos internacionales que regulan la oralidad como elemento del debido proceso. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales contemplan el derecho a ser oído públicamente. Así, la publicidad implica que el ejercicio del derecho a ser oído debe ser abierto al público, y en este debe permitirse que la persona se dirija ante el tribunal o el juez competente, por el cual usualmente implica la realización de una audiencia oral. Los principios de inmediación y contradicción como integrantes del debido proceso. La Convención Americana de Derechos Humanos establece los principios de inmediación como elemento del debido proceso y de contradicción a favor de los justiciables para interrogar testigos y para solicitar la presencia de peritos, de ser necesario, los cuales garantizan de manera efectiva a través de esta oralidad. Pronunciamientos de instituciones y organismos del sistema internacional e interamericano de derechos humanos, esencialmente tres. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas mencionó que los estados que establecen recursos judiciales para la determinación de derechos y obligaciones deben garantizar las nociones básicas del debido proceso, entre ellas el derecho a la audiencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció el derecho a la audiencia y no solo a ser simplemente oído como integrante del debido proceso. Y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizó un informe sobre los regímenes recursivos en los sistemas procesales penales acusatorios en las Américas, en las que menciona el alcance del artículo 8 relativo al debido proceso. En este, CEJA menciona que dicho artículo contempla la mención del juicio oral como eje central del debido proceso. La igualdad de derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos para todos los ciudadanos de América
la Convención Americana establece como elemento central de debido proceso el derecho de la persona a una audiencia para la determinación de derechos civiles, laborales y fiscales. Se considera que debe de prevalecer el derecho de audiencia porque no genera equívocos. Es congruente con el principio de inmediación, genera mayores garantías de debido proceso y es conforme con la interpretación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Con base en lo anterior, concluye que el derecho a una audiencia, caracterizada por su oralidad, en el sistema interamericano de derechos humanos, es un elemento central del debido proceso, pues es la interpretación más adecuada del derecho a ser oído contenido en el artículo 8.1 de la Convención Americana. Un tema un tanto novedoso y regulado en este nuevo código se refiere a la justicia digital, lo que será un reto y al mismo tiempo una gran oportunidad para los operadores jurídicos. La digitalización de los poderes judiciales locales ha tenido algunos avances durante los últimos años. De acuerdo, México Evalúa, en abril de 2020, 13 poderes judiciales locales contaban con expedientes electrónicos y 5 de ellos tenían herramientas digitales para que los particulares pudieran presentar demandas y promociones. Un año después, específicamente en marzo de 2021, 23 poderes judiciales locales ya tenían expedientes electrónicos y 14 tenían herramientas para la presentación de demandas y promociones. En ese orden de ideas, esta organización de la sociedad civil elaboró una guía de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías para la impartición de justicia, en la cual se presentaron las siguientes recomendaciones de políticas públicas. El primero, impulsar la uniformidad y simplificación procesal. Esto con el fin de generar certeza y confianza entre los diversos actores. Es importante o resulta importante unificar criterios, reglas y procesos de recepción, gestión y tratamiento de la información que reciben los poderes judiciales vía electrónica a través de la expedición de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Contrarrestar también la percepción de que el avance remoto a la justicia todavía está lejos de normalizarse a través de la planeación de procesos de generación de la información, diversificando las materias en las cuales estas herramientas pueden utilizarse, garantizando su operatividad y tomando en cuenta a los usuarios. Es importante impulsar la pedagogía sobre el proceso digital, desarrollar guías, protocolos o manuales que indiquen las reglas, condiciones y maneras en que pueden interactuar y comunicarse los sujetos procesales vía remoto. Apostar por la formación, certificación y capacitación para la profesión jurídica, incluir materias o actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión vía digital en los planes de estudio de las universidades, por ejemplo. Será también importante generar procesos de capacitación que evalúen las cualidades con las que cuentan las y los abogados para interactuar con la autoridad jurisdiccional, vías distintas al proceso tradicional. Evaluar el impacto de la implementación y operación de herramientas digitales para conocer el grado de éxito de estas herramientas, corregir fallas o potenciales fallas y mejorar el servicio ofrecido, incluso rectificar, ¿por qué no?, de ser necesario. Crear mecanismos de coordinación. Este tipo de procesos pueden ser implementados a través de acuerdos nacionales que dependan en última instancia de la disposición política de los actores, así como de los recursos con que cuenten para ello. El nuevo código detalla en el libro primero lo relativo a la competencia, detalla su clasificación y agrega un capítulo de conflictos competenciales. Regula la intervención de los notarios públicos, como en la jurisdicción voluntaria y en algunos casos de divorcio. Este era un tema que en México se ha venido discutiendo desde hace
buen tiempo y en el cual los notarios pedían también esta participación. Hay también el capítulo en materia de recursos impugnativos, contempla la apelación, la reposición, la queja, ampliando facultades a la segunda instancia. Esta parte que nos tocará quizás llevarla a cabo o implementarla en la segunda instancia en el Poder Judicial de Guanajuato, implicará por supuesto un reto hasta presupuestal para poder acondicionar las salas o crear las salas para poder desahogar algunas cuestiones en segunda instancia. Esta nueva codificación trata también el tema de las personas con discapacidad, ajustándose a los criterios y estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la Convención de la materia, lo cual es plausible. Muchos de nuestros códigos locales se habían quedado rebasados por estas interpretaciones y por esta convención en la materia. Viene ajustes de procedimiento para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. También el nuevo Código Nacional contiene una clasificación o catálogo de acciones, tanto en materia civil como en materia familiar, que parece un buen esfuerzo y deberá ponerse a interpretación para no dar la razón a distinguidos procesalistas que no coinciden con este tipo de catálogos. Resulta importante también cómo el código regula el alegato de oreja, lo cual es muy común o era muy común en la práctica en asuntos tradicionales. Ya no sucede en asuntos de juicio oral y esta regulación también parece interesante. Otro punto son las acciones colectivas, cómo el nuevo código parece mejorar o hacerlas más accesibles, lo que se traduce en un avance significativo. Favorece los medios alternativos para la solución de controversias. Diseña un procedimiento para decretar medidas cautelares en fases e implementa, por otra parte, un nuevo esquema de concurso de acreedores. Incorpora un apartado en materia de adopción. En fin, la importancia de este código radica en que la materia civil y la familiar está relacionada con los asuntos más comunes para las personas. De hecho, de acuerdo con el más reciente Censo Nacional de Impartición de Justicia 2022 del INEGI, casi el 70% de los asuntos ingresados en primera instancia en todos los poderes judiciales estatales en 2021 se refieren a ellos, siendo el 25.3% en materia civil y 44.6% en familiar. También se debe considerar que la norma procedimental civil suele ser un instrumento normativo que se aplique en suplencia o en supletoriedad para otras materias, y al tener ahora un alcance nacional e incidir también en los ámbitos competenciales de las entidades federativas, amplía la aplicación en una gran cantidad de leyes conforme a los artículos transitorios terceros, abroga el Código Federal de Procedimientos Civiles y las legislaciones procesales civiles y familiares en los estados de la República, y el artículo 13 transitorio, que establece que toda referencia a la legislación procesal civil y familiar en ordenamientos diversos se entenderán una vez vigente al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y así podrá ser supletorio del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Agraria, de la Ley de Instituciones de Crédito e incluso de la propia Ley de Amparo, entre otras. Por ello, resulta indispensable establecer una misma base regulatoria que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar este tipo de justicia en todo el país y dar a las personas una mayor seguridad y certidumbre jurídica en los procedimientos del orden civil y familiar, homologando los procedimientos en todo el territorio nacional para dirimir estas controversias entre particulares. Sobre los artículos transitorios, también me parece oportuno destacar algunos de ellos. En el caso de las entidades federativas,
El Código Nacional entrará en vigor en cada una de estas de conformidad con la declaratoria que al efecto emite el Congreso local previa solicitud al Poder Judicial del Estado correspondiente, pero sin que la misma pueda exceder del 1 de abril de 2027. Los procedimientos civiles y familiares a la entrada en vigor del Código Nacional se encuentren en trámite, continuarán su substanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos, salvo que las partes conjuntamente opten por la regulación del nuevo código. La justicia digital, plataforma denominada Sistema Nacional de Información Judicial, la dirección del correo electrónico oficial, digitalización de documentos, formato único concursal, la derogación de procedimientos de interdicción en las legislaciones estatales y la aplicación inmediata de este código en materia de procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición. Por otra parte, no quiero omitir señalar que en fecha muy reciente, en agosto del 2024, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como resultado del análisis de las impugnaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversos preceptos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en la acción de inconstitucionalidad 154/2023, declaró la invalidez de los artículos 610, fracción segunda, cuarta, y artículo 638, fracción tercera, ya que resolvió que no eran con el interés superior de la infancia y de la adolescencia. Voy concluyendo. Se considera una de las reformas de más profundo calado y que trae consigo varias y serias implicaciones. Se abroga gradualmente la legislación procesal civil y familiar en las entidades federativas y hará necesaria una actualización normativa y ajustes regulatorios. Representará grandes retos, desde contar con los recursos suficientes para tener la infraestructura necesaria en los tribunales para la implementación de este código, conociendo que nuestro país es un gran mosaico y que cada entidad federativa cuenta con avances, unos más que otras en instalaciones, y que además no se dotará de un presupuesto extraordinario como sucedió en la implementación del nuevo sistema de justicia penal. También requerirá de más operadores jurídicos debidamente capacitados para la mejor aplicación de este nuevo código. Se deberá poner mayor énfasis en los temas de oralidad en los juicios, justicia digital y ejecución de sentencias. Será recomendable establecer un programa que dé seguimiento a la implementación del nuevo sistema procesal. La reforma trascendental a la que nos hemos referido deberá de ir acompañada de políticas públicas de justicia civil y familiar, identificando áreas de oportunidades y aplicando buenas prácticas para que las personas puedan obtener soluciones efectivas a sus problemas cotidianos. Ahora bien, otro obstáculo o dificultad es la reforma constitucional en México en relación al Poder Judicial. Toda vez que pueden colisionar los tiempos y la implementación del nuevo Código Nacional de por sí retador, podría verse comprometido o ser aún más compleja su implementación. En fin, es una reforma de gran calado en el que lo personal veo retos y oportunidades. También algunas cuestiones que me parece que estaban mejor regulados en nuestro Código Procesal de Guanajuato, en nuestro Código Maldonado, en el que incluso pudimos sortear de muy buena manera los problemas que se suscitaron con la pandemia en un código tan viejo como el Código Maldonado de Guanajuato, pero que por supuesto le falta el tema de oralidad, le falta el tema de digitalización, y bueno, no me parece que tenemos que asumir el reto de este nuevo Código Nacional, tenemos que asumirlo con toda la responsabilidad y con todo lo que ello implique para bien de los justiciables.
Les agradezco mucho su atención. Quedo a sus órdenes. Gracias, querido Gustavo. Vamos a dirigir este tema de las preguntas y respuestas, pero qué importante, ahora que se habla, ¿no? Un derecho de haber es tripartita, la normativa, la legislación, en este caso muy concreto, el presupuesto, o sea, el hablar de mismo presupuesto es creíble, o sea, absurdo, y las políticas públicas que se manejan, ¿no? Pero si hablamos de lo que hoy está en el cambio, en la transición, que ya no quiero profundizar porque me enojo, la verdad, en este tema de la reforma judicial, pues vamos a entender que esto está complicando, pero qué bueno que nos actualicemos y cómo se está ponderando hoy la oralidad, que por sí sola no es más que la elección del método de debate, por sí sola no va a solucionar este tema de una justicia pronta o el plazo razonable que señala la Corte Interamericana. Pero bueno, qué bueno que hace alusión el magistrado Gustavo Rodríguez, cómo todo esto se empieza a ajustar con los tratados internacionales, este bloque de constitucionalidad y convencionalidad del 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se han surgido un sinnúmero de inquietudes en la estructura de la academia. Le damos el uso de la voz al magistrado José Luis Aranda de Guanajuato. Adelante, magistrado. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi querido José Luis, qué gusto saludarte, verte. Un gusto saludarnos, éramos compañeros hasta octubre del año pasado, qué bueno que... Oye, magistrado José Luis, y hacer acotación, cuando vino la pandemia se hizo varios mesas a nivel internacional, las hizo la academia, con todos los países de Iberoamérica, con todos los países de Iberoamérica. No quiero dejar de resaltar antes esto, y encontramos que había el juez digital en Paraguay que poca confianza le tenían y había hecho un muy buen trabajo, el trabajo que había hecho la Corte del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Chile, con la Defensoría Nacional de Chile, un buen trabajo que había hecho por ahí Costa Rica, España estaba en los huesos, etcétera, y en México ponían ejemplo Guanajuato y Nuevo León. Digo, lo quiero hacer mención porque los dos formaban parte, forman parte de un tribunal que la verdad, como decía Gustavo, sí es de avanzada, se ha ido adecuando, y en el tema del digital era de los que tenían las mejores condiciones en Iberoamérica para asumir todo el tema de la pandemia. Adelante, José Luis, no quería dejar de hacer hincapié en ese tema. Muchas gracias. Gracias. Bueno, una pregunta un poco difícil, pero a lo mejor nos va a servir de proyección. Ya entró la famosa y muy criticada reforma judicial, que va a dejar fuera a los jueces y magistrados que están en funciones para ser finalmente electos por el pueblo sabio y... Hay 30 días, hay 30 días para las acciones y el control, hay 30 días. Bueno, pues esperemos que se logra. Pero, ¿tú crees que es viable todavía que el Código Nacional, con todas sus dificultades, defectos, detalles, errores, fallas, etcétera, pueda entrar en vigor en abril de 2027? ¿Crees que sea factible que los poderes judiciales estén listos para esto, que se tengan todas las herramientas y elementos? Porque esta reforma yo la concibo como la reforma Patito Feo. O sea, aunque es la reforma más trascendente, más importante, el 70% de los asuntos están en este tipo de temas. Tiene menos presupuesto, no se pusieron las pilas para legislar. Para formar operadores. Sí, sí, o sea, ha tenido muchas dificultades el Código Nacional y tendrá todavía más. Se suma a todas ellas la reforma judicial. ¿Cómo ves tú ahora sí que suena por los tribunales en relación con esto? ¿Entra o no entra en vigor? ¿Se va a espaciar un poco más su entrada en vigor? ¿Qué creen que pueda pasar? Qué buena pregunta, qué buena pregunta, la verdad. Sí, sí, muy buena, como siempre, como todas las de José Luis Aranda. José Luis, ¿sabes lo complicado y lo complejo? Nos tocó discutirlo en el pleno, semipleno del Poder Judicial de Guanajuato. Es una reforma de un gran calado, de muchas complicaciones y presupuestarias. Ahora no hay dinero, en menos tiempo que la penal, y tenemos que capacitar a la gente. La carrera judicial yo creo que es una
buena o una acertada decisión, y con esta reforma al Poder Judicial me parece que lo va a complicar muchísimo. Y mis compañeros magistrados de otros estados, jueces de otros estados, sabemos que nos capacitamos, estudiamos, nos preparamos. La gente de carrera judicial tiene 10, 15, 20 años preparándose y capacitándose. El brinco a los temas de oralidad familiar, el brinco a los temas de oralidad mercantil, y se van a empatar los tiempos de la entrada en vigor. Quisiéramos que no entrara en vigor la reforma al Poder Judicial, o yo en lo personal, pero si entra en vigor van a entrar casi al mismo tiempo, lo cual lo va a complicar muchísimo. Y si la gente que tenemos muchísimos años, o la gente que tiene toda una vida en la carrera judicial preparándose, actualizándose, repito, será un reto y será una complicación este nuevo Código Procesal Civil y Familiar. Estará sumamente más complicado y sumamente más difícil, con jueces y magistrados electos popularmente. Me parece que será un obstáculo, será una complicación, le pondrá todavía mayor complejidad al tema, José Luis, no sé si coincidas. Y si nos traemos a los magistrados y jueces de Bolivia, ¿así se puede? Perdón. Que es el único país que tiene esto. Híjoles. De verdad que me encantó, porque sí hay que adaptarse a las nuevas circunstancias, la resiliencia y todo, pero hay que ser objetivos, presupuestos, políticas públicas, estatus de las cosas, y hoy esto es una complicación, se dirigiera donde se dirigiera por la radical que es esta reforma. Entonces, pues yo también, qué bueno que hacen esa pregunta, y viene gracias, magistrado José Luis Aranda, excelente, qué bueno que participamos todos en todas las ponencias, porque hay que complementarnos ahora que esto está más complicado, y que estos materiales sirvan sobre todo pues para todos los formación de operadores. Yo creo que este material didáctico, ya verán también lo que viene. Hay una muy similar, pero habla con cuestiones digitales. Por favor, Blanca Estela de la Torre del Estado de México. Blanca, creo que se complementa mucho con la del magistrado José Luis Aranda. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Naveja. Primero que nada, felicitar al magistrado Gustavo Rodríguez, una excelente ponencia enfocada totalmente en la realidad. Y pues sí, muy semejante a la pregunta que hacía el magistrado Aranda, en razón a la reforma judicial. La pregunta es, si la preocupación está en la preparación del nuevo personal que implica la reforma, ¿aún cuál sería su opinión sobre la justicia digital, que aún es un tema todavía más complicado y de mayor profundidad sobre la tecnología? Y también costos. Sí. Es de verdad que esta reforma al Poder Judicial me cuesta trabajo entenderla, cómo operará este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Mire, la justicia digital lo vimos en Guanajuato, como será en todas las entidades del país. La cuestión para videograbar todas las audiencias en materia penal, o vámonos a la materia familiar, cómo grabar todo lo que se tiene, el presupuesto que se tiene que hacer para una sala en materia familiar, los dispositivos de guarda de las audiencias. De verdad, y para los que somos ya no tan jóvenes, por no decir viejos como es mi caso, nos cuesta mucho trabajo todo lo digital. Hoy mismo tuve que ponerme ahí con el doctor Naveja media hora antes de estarle picoteando a ver cómo podía. Ya, mira, maneja todo facilísimo. Una plática en Zoom. Claro que hay que preparar, hay que capacitar a los operadores jurídicos en todo lo tecnológico y en todo lo digital. La complejidad es mayúscula, ya lo era de por sí con el nuevo código. Con esta reforma lo complicará aún más, Blanca Estela, es lo que considero. Excelente, sí, y esto tiene que ver con el primer principio del artículo 7 del acceso a la justicia. O sea, no nada más es hablar de un tribunal de justicia imparcial, independiente, competente, que determine en estas materias civil y familiar los derechos y obligaciones del justiciable o de las personas que están sometiéndose a la justicia, sino que
el tema de los operadores para hacer una justicia verdaderamente en todos los sentidos y respetar la tutela judicial efectiva, ese acceso a la justicia y el debido proceso. La verdad que vamos a continuar con esto y vale la pena todas las inquietudes que están generando. Adelante, ahora viene desde Baja California Sur, desde La Paz, Baja California, uno de nuestros vicepresidentes nacionales, el doctor Adrián de la Rosa. Por favor, Adrián de la Rosa Escalante. Muchas gracias, presidente. Muy buena tarde y muchas felicidades, magistrado Gustavo Rodríguez Junquera. Retomando el título de la ponencia que tiene que ver con los principios generales, que ya con las intervenciones que precedieron, pues queda claro lo complejo que va a ser la implementación de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y que ya lo iba a ser de por sí complejo, porque además pues tiene algunas áreas de oportunidad, como es, por ejemplo, el principio de buena fe, que dicho sea de paso, es un problema, digamos, interamericano en prácticamente todos nuestros, las latitudes de nuestros hermanos países de América Latina o de Hispanoamérica. Es un problema que no se define bien el principio de buena fe y no se le pone dientes al incumplimiento o a la transgresión del principio de buena fe, como por ejemplo tampoco no se define bien el fraude procesal, o tema, incluso hay disparidad de conceptos, ¿no?, entre un país y otro de lo que significa el fraude procesal, etcétera. Y bueno, no sé si nos pudiera comentar un poquito más sobre este punto, que es el principio de buena fe y la complejidad, bueno, que sobra por default decir lo que se va a venir en la implementación. Por favor, magistrado. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias por su pregunta. Fíjese que este principio de buena fe, yo empecé hace 33 años en el Poder Judicial y después de andar para arriba y para abajo regreso al Poder Judicial donde inicié. Este principio de buena fe como principio me parece excelente, pero hay que llevarlo a la práctica y efectivamente no tiene dientes. Hace 33 años, no me dejarán mentir los compañeros juzgadores, la gente decía las cosas más o menos como era, ¿no? Y ahora que nos toca resolver juicios familiares, el hombre no gana un peso, la mujer, en fin, pareciera algo así como a ver quién miente más en algunos de los juicios. Este principio, pues es un principio rector, un principio ideal, y que lo que habría que hacer es ponerle dientes en la cuestión penal, quizá un fraude procesal, una falsa declaración, etcétera. Gracias. Sí, este principio de lealtad procesal. Gracias. Gracias, muchas gracias. Preguntan por ahí de este tema de la litis abierta, Gustavo, que bueno, se ha estado siempre manejando en la mayoría de las entidades federativas la materia civil y la materia familiar en un mismo código, dentro de un sistema de naturaleza dispositivo, que es el símil del acusatorio. Y aquí, de alguna manera, se bifurca en materia familiar con la litis abierta, donde ya va más de un sentido dispositivo en materia civil hacia un acusatorio en materia familiar. ¿Qué opinas de eso? ¿Sí se divide el análisis de la materia familiar ya con este punto de la litis abierta y se diferencia con relación a la litis en materia civil? ¿Civil? Sí, yo considero que sí hay una separación, doctor. Está siendo más claro aún lo de la litis abierta en materia familiar, la interpretación integral de la demanda, prestaciones que no se reclamaron, la suplencia de la deficiencia, el actuar de manera oficiosa en el caso de cuando hay infantes. Me parece que sí yo considero que el código sí trae una diferenciación entre la litis abierta en materia familiar y la litis en materia civil. Excelente, excelente. Ahora nuestra vicepresidenta nacional, la magistrada Hortensia Castellanos. Adelante, magistrada. Qué buena conferencia se han dado y qué participación. Adelante, magistrada Hortensia. Muchísimas gracias, doctor. Magistrado, muy buenas tardes. Quiero felicitarle por su exposición tan clara. Yo creo que la pregunta que traigo me parece que ya fue contestada por los compañeros que me antecedieron. Yo entiendo que la justicia digital es muy importante. Mi pregunta es,
cómo apoya esta justicia de digitalización en este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bien, muchas gracias, Hortensia. Pues bien, implica toda una serie de obligaciones para los tribunales. Primero, el expediente digital, que en muchos tribunales locales no los teníamos, o lo tenemos solamente para algunas materias. O bien, las promociones en línea, los cuales también, por ejemplo, nosotros tenemos en primera instancia, pero no en segunda instancia en Guanajuato. Y eso implicará también una cuestión presupuestaria, de actualización de los operadores jurídicos, pero también de garantizar datos personales, cuidado con todos esos puntos que pueden ser vulnerables para los particulares. Yo en lo personal, le decía por los años, Hortensia, me resisto pues, pero tengo que dar pasos para adelante en la cuestión tecnológica. Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Guanajuato tenemos juicios en línea en el tema de justicia administrativa completitos, y el particular decide ir bajo esa línea digital. Y bueno, me parece que es un punto en el que costará trabajo, también será un reto, tendrá que ver algo mucho de presupuesto, pero tenemos que ir avanzando así. Mire, yo no me veía ni cerca dando alguna plática por Zoom, y ahora esto nos permite acercarnos y nos facilita algunas cuestiones. Me parece que hace que sea más accesible la justicia para particulares esta digitalización. A continuación le damos el uso de la voz al presidente del capítulo Michoacán, a Marco Aurelio Nava. Adelante, Marco. Muchas gracias, doctor Jesús Naveja. Buenas tardes, compañeras, compañeros, magistrado. Primero, felicitar por la magnífica conferencia que nos está ahora brindando el señor magistrado, y por supuesto, doctor, pues reconocer el esfuerzo de la academia para todo el Consejo Directivo Nacional, todo el consejo, para socializar los temas. Y mi pregunta va pues relacionado a lo que los compañeros también lo han manifestado respecto a la implementación. Magistrado nos precisa con mucha claridad sobre algunos obstáculos como el presupuesto, la reforma judicial, y si nosotros recordamos en el sistema de justicia penal, cuando hubo esta gran reforma de seguridad y justicia en el 2008, y que uno de los obstáculos que se presentó en ese momento fue la socialización y la armonización de la entrada del sistema a los diversos sectores sociales, al grado que en ese entonces, cuando ahora Fiscalía, pero antes Procuraduría, pertenecía al Ejecutivo, hubo hasta confrontaciones con el Poder Judicial en esa socialización y armonización. Pero mi pregunta en concreta sería, mi querido magistrado, ¿cómo socializar? Ya sabemos que la capacitación, la profesionalización con los operadores, pues va a ser el gran éxito que se pueda implementar esta reforma, pero ¿cómo socializar con los diferentes sectores y cómo darse una armonización con los operadores del sistema para que no sea otro obstáculo de los que ya de por sí mencionó, como el presupuesto, la reforma judicial y algunos otros, magistrado? Gracias, Marco. Muchas gracias, mi estimado Marco Aurelio. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Y mire usted, yo creo que parte de esta justificación de la reforma al Poder Judicial es la falta de sociabilizar qué hace el Poder Judicial, cómo lo hace. Y decíamos hace muchos años, y quizás hasta hace unos pocos días, el juez habla con sus sentencias. Pero no, me parece que ya tenemos rato platicando con algunos compañeros juzgadores la importancia de socializar qué es lo que se hace, cómo se hace, y de ello me parece que ayudará a que los ciudadanos se sientan más cercanos a la justicia, o se sientan escuchados, o hasta cuando no se le da la razón a un justiciable, que le quede claro el motivo por el cual el juzgador no le dio la razón.
Yo creo que también la parte importante es la difusión de esta reforma, los alcances, por ejemplo, los medios alternativos de solución. Sí. Hay que hacer toda una campaña de difusión de las bondades que le demos a este nuevo código, pero decirlos en palabras muy llanas, que todo mundo entienda y que todo mundo se sienta con una justicia cercana, accesible, que se siente escuchado. Me parece que una gran campaña de difusión, además de todo lo que ya hemos hablado, Marco Aurelio, será muy, muy necesaria. Excelente. Deberá ser el tema de políticas públicas donde esta campaña, donde prive un criterio de apertura a la gente, porque parece que hay una cerrazón cada vez mayor y hoy más que nunca, más que polarizar, hay que sanar las cicatrices, las heridas y cicatrizar. Nuestro vicepresidente nacional, Rogelio Corral, desde Puebla. Adelante, Rogelio. Magistrado, muy buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros. Mi pregunta es, ¿en qué parte se contempla la modificación de la vía procesal en el nuevo código, magistrado? A ver, Rogelio, si entendí bien, en los transitorios está los juicios que a la entrada en vigor, los juicios que ya estaban en camino, siguen con el viejo código, con el que iniciaron. Pero si ambas partes se ponen de acuerdo, pueden cambiar hacia el nuevo código nacional. Está en los transitorios, si mal no me acuerdo, es el 13. Gracias. No sé si contesté la pregunta, Rogelio, o si era esa la pregunta. Sí, así es. Sí, magistrado. Gracias. Froilán León, miembro del capítulo Michoacán. Adelante, Froilán, ahora sí estás. Sí, muchas gracias. Una disculpa, venimos aquí en camino. De pronto Adelante. Se cortó la comunicación, pero aquí estamos a la orden, ¿eh? Muchas felicidades a nuestro magistrado por su muy acertada exposición, Naveja, a todo el equipo que está haciendo posible este tipo de actividad académica que enriquece mucho. Mi pregunta en concreto es, en materia familiar, ¿qué es lo que nos corresponde en estos momentos? Y yéndonos al tema del divorcio causado, sin expresión de causa, como también se le conoce, en un supuesto hipotético en donde no existan hijos, no exista bienes que repartir, ambos cónyuges tienen la capacidad de alimentos, de obtenerlos, es muy necesario realizar el acto de emplazamiento a alguno de los cónyuges, o basta simplemente con la manifestación de no querer mantenerse en ese contrato de matrimonio, ¿no? He tenido la fortuna de ver casos en donde los jueces desde el primer acuerdo de inicio así lo decreta, disuelve el vínculo matrimonial, pero en otros casos, que también lo veo bien, o se obliga a que se dé el emplazamiento, ¿no? Porque estaríamos ahí ante la situación de que no sería oído ni vencido en juicio alguna de las partes. Señor magistrado, ¿cuál sería la opinión que merecemos al respecto? No sé si me expliqué en el caso concreto. Muchas gracias. Muchas gracias, Froilán. Sí. La pregunta es muy interesante y déjeme decirle que en el seno del Poder Judicial de Guanajuato se suscitó hace no mucho una discusión entre todos los magistrados civiles viendo este criterio. La mayoría, y yo coincido con ella, Froilán, me parece que es necesario que se emplace y conteste la demanda. Es decir, que no se decrete el divorcio desde el auto de erradicación, sino que se emplace, conteste la demanda y después ya, sin ser necesario agotar todas las demás etapas, se pueda dictar la sentencia de divorcio. Pero sí, por la cuestión de audiencia y porque también ha habido algunos casos muy raros, pero lo ha habido, en el cual a la hora de que lo demandan el divorcio dice, nada más que yo ya estaba divorciado, En fin, me parece que para una cuestión de contradicción, de derecho de audiencia, debe de emplazarse, contestar la demanda y después ya podrá venir la sentencia de disolución del vínculo matrimonial. Qué interesante ese tema, el libre desarrollo de la personalidad desde el 3 de la Convención, porque sí puede ser que no se emplace y el otro sepa si está divorciado, y es un derecho saberlo.
yo sí que previo a cualquier cosa, ya con que alguien lo manifieste, es un tema de un derecho de libertad, pero qué interesante, gracias por el criterio, estimado magistrado Gustavo Rodríguez Junquera. Ha generado mucha inquietud, magistrado. Alejandro, nos preguntan que en qué parte se maneja y se contempla la competencia. Mi querido magistrado. Es en el libro primero, doctor. Gracias. En el libro primero está toda la cuestión de competencia. De competencia. Perfecto. Froilán, cerramos, gracias, el micrófono. En el libro primero, gracias. Gustavo, pues muchas inquietudes, súper interesante. La idea va a ser a ver, por ahí Jesús Padilla de Jalisco, el capítulo Jalisco. Jesús, ¿estás? Jesús. A ver, muchachos, Jesús, creo, a veces la aplicación saca algunos, disculpen, ¿eh? Hola, buenas tardes. Adelante. ¿Me pueden escuchar? Sí. Hola, buenas tardes. Primeramente, saludarles, honorables magistrados. Yo quisiera preguntar... A todos, no más magistrados, mi Jesús. Magistrados, doctores en Derecho, licenciados. A todos. Esa es discriminación. Todos los mexicanos comprometidos con a todos los miembros de la academia. Una buena capacitación. A la academia. Ok, adelante. Adelante, Jesús. Yo quisiera preguntarles, con esto de la implementación de la inteligencia artificial, existen ya muchos programas que crean imágenes, voces, situaciones, y esas van a afectar propiamente lo que son las promociones en línea, la justicia digital. ¿Cómo estamos o cómo podemos prever que todas esas situaciones nos puedan servir en lugar de para perjuicio, para beneficio? Y contemplar desde un principio que pueden suscitarse esas cosas y dañar las sentencias o crear una justicia que no ha contemplado ninguna de estas situaciones que ya son una actualidad real en el mundo. Gracias, Jesús, desde Jalisco, del capítulo Jalisco. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Muy interesante también la pregunta. Bueno, me voy a concretar, no me voy a ir a si podemos dictar sentencias con inteligencia artificial, como ya lo dijo alguna ministra, sino a los riesgos de esta inteligencia artificial con la justicia digital. Hay varios candados, Jesús. Hasta ahora no tengo yo conocimiento que en Guanajuato se haya vulnerado las promociones en línea por el tipo de clave y los candados de seguridad que hay en el proceso de las promociones en línea. Ahora, en lo de los expedientes digitales, que también es otra obligación en esta nueva codificación, también tendrá que tener los candados y los seguros necesarios para que no puedan violarse. La inteligencia artificial me parece que también será todo un reto que más temprano que tarde deberá de regularse de mejor manera para sacarle el provecho necesario, para sacarle lo positivo a la inteligencia artificial. Hasta ahora yo no tengo conocimiento que se haya podido vulnerar bajo los candados y las seguridades que tienen las promociones en línea y los expedientes digitales bajo ninguna situación de inteligencia artificial. Muchísimas gracias, magistrado, de verdad. Ha sido un gusto escuchar al magistrado Gustavo Rodríguez Junquera. Está haciendo un congreso espectacular. Estoy muy contento. Evidentemente se selecciona solamente una parte de la academia en cada congreso y evidentemente es gente muy calificada, pero qué maravilla. Gustavo, mi querido magistrado Gustavo Rodríguez Junquera, qué gusto tenerte aquí en este congreso que ha tenido matices nacionales e internacionales. Estamos, incluso lo hicimos como esta litis abierta, ya ampliamos a tener al mejor procesalista familiar de Uruguay cuando salió el tema. Estamos viendo qué va suscitándose, porque lo hemos ampliado, vale la pena con todo esto, y de veras nos ilustraste muchísimo en relación a este tema de los principios que rigen, de la estructura, de aspectos generales que permiten ir adentrándose en un código nuevo, con estas vicisitudes que plantean magistrados que están
muy formados, muy informados y muy participativos en este tema dentro de sus estructuras jurisdiccionales, y hoy sí se siembra un poquito la inquietud y la duda y se maximizan los conflictos de implementación por los dineros, que es la cuestión presupuestaria, por las políticas públicas. Necesita retomarse la unidad nacional, que es lo que se busca, si no, ¿cómo vamos a tener estas soluciones alternas de conflictos que son fundamentales y que no son nuevas? Estamos hablando desde Niceto Alcalá Zamora, desde los equivalentes procesales de Kiovenda, maravilloso, pero hay que generar un criterio de apertura en la sociedad. Debemos cambiar el chip y debemos cambiar los presupuestos y debemos formar operadores. Por eso te agradecemos, mi querido magistrado Gustavo Rodríguez Junquera, esta extraordinaria conferencia, una participación que le dimos cierre, pues si no nos vamos a ir a las 10 de la noche, y nos tenemos que comprometer a que en el 2025 este mismo congreso lo vamos a hacer en 3 días en una parte del país. Esto me comprometo con el Consejo Directivo Nacional, replicarlo con todos los ponentes internacionales, los ponentes nacionales que tenemos, porque de verdad está de lujo, mi querido Gustavo. Así es de que antes de despedirnos te agradecemos de sobremanera esta verdadera introducción al código, esta parte primaria, pues para poder entender la parte principalista, o sea, las bases, el cómo hoy se establecen de una manera de una manera expresa los principios que deben de regir al proceso, se bifurcan la materia civil y familiar, lo hemos visto con este tema de la litis abierta, como atinadamente lo dices, este tema del contradictorio, que es uno de los elementos, de los principios o subprincipios conjuntamente con el de interdicción del debido proceso de ley. O sea, se analiza a profundidad el debido proceso de ley, se analiza la igualdad de las partes en el proceso, esa colaboración que tiene una trascendencia donde hay que aplicarse en estas medidas de soluciones, la concentración que tiene que estar vinculada con la misma economía procesal en todos los ámbitos, referida a estos procesos en el menor número de etapas procesales y con los menores costos, como se puede hacer con la justicia digital, el impulso procesal, que me preguntaban qué pasa con la caducidad de la instancia. Por cierto, si la quieres contestar al final, si hay alguna modificación en el tema de la caducidad de la instancia o sigue existiendo, y que nos encontramos con estos temas y estos tópicos que hoy en la apertura con Gustavo Rodríguez Junquera de veras nos ilustran y nos emocionan, que eso es lo que tenemos que generar, la emoción de la cognición jurídica. Eso es el primer punto, Gustavo. Mi querido Jesús, el agradecido soy yo por la oportunidad de platicar con todas y todos ustedes un tema tan novedoso, tan retador, y en el que tendremos que seguir platicando y tendremos que seguir, me parece, perfeccionando este código en sus áreas de oportunidad. Me ha dado mucho gusto compartir esta tarde con todas y todos ustedes, y muy agradecido, mi querido doctor, como siempre, con mucho afecto, por esta invitación. Miren qué maravilla, están magistrados, gente de las fiscalías anticorrupción, gente de procuradurías, de fiscalías, investigadores, gente de la investigación, litigantes, todos en una familia, desde la visión netamente académica, o sea, una visión académica que nos lleva a buscar la manera de, aparte de entender el tema, construir en el tema. Porque sí, ahora con estos temas donde hay una interpretación extensiva, donde están estos principios, ejes en parte de los grupos vulnerables, donde hay un bloque de constitucionalidad y convencionalidad que tenemos que ampliar el conocimiento, pues estas exposiciones son maravillosas. Y antes de despedir a nuestro querido amigo el magistrado Gustavo Rodríguez Junquera, les informamos la siguiente conferencia, el siguiente martes, el magistrado Humberto Rodelo García, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, y luego en las siguientes conferencias, 15 y 17 de octubre, con la magistrada Rebeca Anastasia Medina García, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de San Luis Potosí, y el magistrado de retiro del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, Raúl Gutiérrez Agüero. Y bueno, después la presidenta la flamante presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Baja California Sur. Pero de veras ha sido un congreso de lujo, y hoy despedimos una extraordinaria conferencia de un jurista de primera talla, de los hombres más probos que yo conozco en lo personal,
que de verdad eso me enorgullece, porque eso siempre busca uno en el amigo, y el magistrado Gustavo Rodríguez Junquera, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, con el tema Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a un año de su publicación, 7 de junio del 2023, generalidades, principios rectores y estructura. Y sin ser comercial, va a haber la grabación después, que mi hija, Gema Liliana Naveja Romero, desde hoy que inició hoy su doctorado en el College 1 de la Universidad de Oxford en Inglaterra, súper contento, súper orgulloso de tu esfuerzo, hija, y te quiero muchísimo. Y hoy despedimos al magistrado Gustavo Rodríguez Junquera con una extraordinaria participación, y que bueno, luego nos pondremos de acuerdo en hacer un muy buen congreso en algún tópico interesante e importante, como por ejemplo, de la inteligencia artificial, algunas cuestiones procesales en Guanajuato, y allá platicaremos con el magistrado. Gracias a todos, gracias Gustavo, felicidades, gran conferencia, gracias a todos. Muchachos, nos quedamos un poquito, si quiere quedar Gustavo, y cerramos esta sesión. Gracias.